sería eso. Yo creo que sobre lo que nos vamos a centrar es pensar o reflexionar cómo era la teleformación, el e-learning hace 10 años en el contexto universitario español y dónde estamos ahora, ¿no? Curiosamente, hace justo 10 años, allá en el año 2000-2001, a través de un estudio que nos financió el Ministerio de Educación, la Dirección General de Universidades, tuvimos ocasión de describir cuál era la situación que había en aquella época en los campus virtuales españoles, ¿no?, de las universidades españolas. Y el dato, así por recordarlo, es que no llegaba al 50% el número de universidades públicas españolas que tenían organizado institucionalmente un campus virtual. Esto es impensable hoy en día, 10 años después. Es decir, yo creo que este es el primer avance, es decir, que institucionalmente ya las autoridades universitarias han asumido de que tienen que hacer esta oferta. Y, en segundo lugar, hace 10 años, gran parte del profesorado docente universitario desconocía este concepto de e-learning, campus virtual, aulas virtuales. En estos momentos, por el contrario, es ya un concepto que está ya bastante asumido. Otra cosa son ya las prácticas pedagógicas que se hacen dentro del e-learning o aulas virtuales. Yo creo que hay un hito que es el siguiente. En un primer momento creo que las universidades que optaron a instalar un campus virtual o una plataforma de teleformación estaban pensando en meterse en el mercado del e-learning. En aquella época el e-learning se veía como la gran panacea de futuro de la enseñanza universitaria y todo el mundo quería jugar a ese juego de la formación a distancia o semipresencial. Poco a poco, con el tiempo, digamos que la burbuja del e-learning se ha deshinchado y ahora ya tenemos las ideas más claras, ¿no? El uso de este tipo de herramientas se ha incorporado a la formación presencial, el 100% de los campus tienen herramientas, porcentajes de profesores muy altos de cada universidad las utilizan, pero las utilizan en un modelo mixto en el que combinan formación presencial y formación a distancia. Y creo que la evolución ha sido en el campo tecnológico de las herramientas en esa línea, de ofrecer un campus virtual, una plataforma de teleformación, asumiendo que era para formación a distancia, a plataformas hoy en día en las que también existen herramientas para la formación presencial y que se utilizan, digamos, en la manera tradicional de la enseñanza-aprendizaje. Y esa tal vez quizás sea la crítica que se le puede hacer ahora a las plataformas de e-learning, que están muy diseñadas y muy pensadas en un modelo tradicional de enseñanza, de profesor, alumnos, clase magistral, espacio cerrado al resto del mundo, y por ahí quizá venga un poco la evolución de futuro de este tipo de aplicaciones. Yo creo que en estos 10 años últimos se ha trastocado de algún modo de lo que es universidad de educación a distancia y universidad clásica, tradicional, presencial, ¿no? En estos momentos yo creo que en las universidades hacemos las dos cosas. Es decir, de repente universidades tradicionales se han puesto a hacer educación a distancia, haciendo oferta a través de Internet, a través del e-learning, de títulos de grado, posgrado, doctorados, máster, etc., ¿no? Y las tradicionales de educación a distancia han empezado también, además de asumir los espacios virtuales, a desarrollar actividades también de tipo presencial. Es decir, yo creo que, y esto sí, no sé, lo dejo caer, vamos caminando hacia una mezcla absoluta de lo que es docencia en espacios presenciales y virtuales. Sí, bueno, ha habido toda una revolución 2.0, hasta tal punto que la etiqueta 2.0 empieza casi a desprestigiarse por excesivo uso y porque se asocia siempre a innovación, mejoras, sin ningún tipo de problemas, ¿no? La web 2.0 tiene sus puntos fuertes y tiene algunos problemas que tampoco es el momento. Pero a mí lo más interesante, lo que me parece más interesante es quizá el que las universidades y la docencia universitaria está asumiendo algunas de las ideas clave de la docencia o del mundo 2.0. La primera de ellas es que los alumnos son activos creadores de información y que esa información que crean, esos artefactos culturales que crean, no merecen ser guardados en el escritorio del profesor, sino que se merecen publicarse porque así reciben feedback y pueden participar en esa especie de debate, de discurso general que es la web 2.0. La segunda idea es que las universidades son, sobre todo las públicas, entes que generan información y que producen conocimiento, y que por lo tanto quizá dentro del aula virtual lo que estemos haciendo sea encerrando algunas perlas muy valiosas del quehacer de las universidades que merecen más difusión.
Y por otra parte, la tercera idea quizás sería que el contexto del mundo en el que van a trabajar nuestros alumnos, quizá debamos empezar a trabajar en ello en la universidad. Cuando sean profesionales, competirán y colaborarán con otros profesionales y quizá la enseñanza, en lugar de hacerse en un local cerrado virtual, debería hacerse en un contexto mucho más amplio y participar, pues, por ejemplo, a través de redes sociales y de herramientas de este estilo, ya directamente en debates, en discursos, en prácticas, en el habla de los profesionales de su titulación, de la carrera que han elegido. Entonces, el uso de estas herramientas permite hacer estas cosas, ¿no? Permite que los estudiantes entren en contacto con profesionales, permiten que se difundan sus creaciones y permiten que participen en proyectos, etcétera. Y me parece sumamente interesante. Y ahora, quizá la pregunta que nos hacemos todos es cómo combinamos el campus virtual, la plataforma de teleformación, con el uso de estas herramientas. Sí, no, comparto todas estas ideas básicas, ¿no?, de la web 2.0 como espacio colaborativo para poder expresarnos, publicar, difundir ideas, es fundamental. Mi único pero en estos momentos es que las herramientas de la web 2.0 todavía siguen siendo desconocidas para gran parte del profesorado universitario. Es decir, todavía estamos en una fase donde evidentemente se están implantando las aulas virtuales. Prácticamente todas las universidades, como decíamos antes, hacen esta oferta. Un porcentaje importante del profesorado tiene aulas virtuales de su propia asignatura, pero que eso se combine con la utilización de recursos más abiertos, desde la creación de blogs, wikis, redes sociales, todavía creo que sigue siendo minoritario. Y este es uno de los retos a potenciar en los próximos años. Una cosa es disponer del espacio virtual a través del aula de e-learning y otra cosa es el tipo de práctica educativa, pedagógica, didáctica que se hace dentro de ella. Al menos en las universidades presenciales, en líneas generales, y hay evidentemente muchas diferenciaciones, en líneas generales todavía mucho profesorado reproduce el modelo tradicional de transmisión de información. Quiero decir, hasta ahora, durante los últimos 100 años, hemos enseñado en las universidades desde la tarima, ¿no? Yo, profesor, tengo el conocimiento, me subo, doy la charla, conferencia, la clase magistral y los estudiantes toman apuntes. Eso se ha trasladado casi miméticamente en muchas aulas virtuales y entonces el profesorado las utiliza para dar información, poner sus apuntes, solo que antes en vez de copiado en papel, pues en PDF, en Word, sus presentaciones multimedia, etc. El gran reto es cambiar este enfoque, es decir, desarrollar una metodología o modelo educativo de docencia universitaria no focalizado en la transmisión de la información o centrado en el contenido de la asignatura, sino pasar a convertir el aula virtual como un espacio donde los alumnos aprendan a través de la acción, haciendo cosas. Y esto significa que los profesores tenemos que pensar nuestra metodología de enseñanza no solo sobre los contenidos, sino fundamentalmente sobre la planificación de qué actividades tienen que hacer los estudiantes para que ellos construyan ese conocimiento. Y este es el gran reto, es decir, planificar el aula virtual no tanto temáticamente, sino en torno a grandes tareas que tienen que construir los estudiantes. Sí, y eso impone algunos cambios también en la forma de evaluar, que es clave en la universidad. Eso significa que quizá metodologías que hasta ahora eran minoritarias o que eran poco conocidas en nuestro contexto, como el uso de portafolios, en este caso de portafolios electrónicos, adquiera nueva preponderancia. Un portafolio es una colección de trabajos o de prácticas o de artefactos creados por el alumno junto con una reflexión, creados por el alumno, pero supongo que la mayor parte a petición del profesor, con una reflexión sobre cómo esos artefactos son una muestra de que ha aprendido una serie de conceptos, de conocimientos o tiene una serie de actitudes, ¿no? Y el combinar una metodología nueva con un nuevo tipo de evaluación a mí me surgen algunas dudas. Yo creo que quizá esta metodología está muy bien en cierto tipo de titulaciones y en cierto tipo de asignaturas dentro de esas titulaciones, pero que no todo el mundo, la universidad, el contexto, el plan de estudios, etcétera, le pide que cambie la metodología para hacer esto. Estoy pensando en asignaturas de primero, muy instrumentales, en las que el profesor tiene que garantizar que el alumno adquiere una serie de conceptos básicos sobre los cuales van a construir asignaturas en otros cursos, ¿no? Quizá este aprendizaje mucho más libre, mucho más a expensas de la iniciativa del alumno, aunque el profesor controle, proponga actividades, diseñe un entorno rico en información, etcétera, sea más adecuada para un tipo de alumno y un tipo de enseñanza de un nivel superior, ¿no?
Y bueno, creo que estamos afrontando un reto absolutamente precioso en los próximos años. Creo que la universidad va a cambiar mucho. Es más, a pesar de todas las cosas a favor y en contra de la armonización europea, creo que ahora es el momento de empezar a introducir algunas de estas herramientas, algunas de estas prácticas y algunos de estos elementos. Si no lo hacemos ahora, posiblemente no tengamos otra oportunidad tan inmejorable como esta en los próximos, quizá, 10 años. Sí, la verdad es que estamos en un periodo histórico de una transición muy importante, ¿no? de un cambio de lo que podría ser la cultura del libro impreso, que ha dominado los 2 últimos siglos, a una cultura basada en la tecnología digital, ¿no? con una serie de características distintas. A mí me gustaría comentar y pensar un poco cómo era la universidad hace 300, 400 años. Y da la sensación, o tenemos la generación actual, de que el libro impreso siempre ha estado vinculado con la docencia universitaria. Y no es correcto. Es decir, la imprenta es una tecnología que llega allá a finales del siglo XV, ¿no? Y no entró en la docencia universitaria hasta finales del siglo XVIII. Es decir, pasaron 3 siglos donde los libros impresos o la tecnología de la cultura de la época no entró en la universidad, le siguió dando la espalda. Pesaba la oralidad y la toma de apuntes escritas, ¿no? De algún modo, este sería uno de los peligros, es decir, que la universidad del siglo XXI diera la espalda en su práctica docente a las tecnologías y las formas culturales de este siglo XXI, que son digitales, hipertextuales, multimedia, son abiertas, etc., ¿no? Por tanto, yo creo que uno de los retos también que no podemos dilatar, no podemos planteárnoslo a medio plazo, sino es inmediato, es que el profesorado universitario empecemos al menos a combinar lo que es la utilización de materiales de naturaleza impresa. Yo creo que las bibliotecas universitarias tienen que seguir existiendo, tienen que ser focos y foros donde el estudiante universitario tiene que ir, buscar en libros en papel, pero los docentes tenemos que estimular también la utilización de toda la cultura y conocimiento en formato digital. Y esto implica el que tenemos que capacitar, desarrollar competencias basadas en lo que se conoce como el aprender a buscar información, analizarla críticamente, reconstruirla, difundirla, etc., ¿no? Es lo que se conoce como alfing o alfabetización informacional, que entiendo que, como planteaba Jordi antes, tiene que ser una competencia que hay que trabajar desde que entra un estudiante universitario en los primeros cursos, ¿no? Por tanto, yo creo que hay este cambio en la tecnología, del papel a la pantalla, nos debe obligar a repensar qué tipo de materiales tenemos que utilizar, cómo hacerlos, qué competencias tenemos que formar en los estudiantes y, lógicamente, pensar también lo que será la producción de los propios contenidos didácticos que hacemos los docentes y cómo distribuirlos. Sí, eso va a tener, absolutamente de acuerdo, va a tener impacto en muchos ámbitos. Uno evidente es que la industria editorial actual tiene que evolucionar o desaparecerá, tal como la conocemos. De hecho, la única justificación de que exista una industria de la imprenta es que era, en un momento determinado de la historia, la única manera para difundir el conocimiento y para hacer llegar a todas las partes del mundo lo que los investigadores producían o lo que los novelistas escribían, etc., ¿no? Y eso en algunos ámbitos, por ejemplo, en el conocimiento científico, hace tiempo que ya es innecesaria. La industria puede que desaparezca simplemente porque no hace falta en la comunicación científica. Sin embargo, hay otros ámbitos que se resisten duramente. No tanto me refiero a la práctica, como por ejemplo a las carreras profesionales de los docentes. Necesitamos empezar a considerar la publicación científica online de tanto más valor que la publicación en papel. Y en la carrera profesional de los docentes, el que un profesor escriba y difunda por Internet sus contenidos, sus materiales, lo que elabora, debería ser considerado un gran mérito, no un demérito de autopublicación o de lo que se llama la publicación de vanidad, ¿no? La vanity publishing. Esto implica bueno, cambios radicales en la manera de pensar del profesorado. Es decir, que los profesores todavía nos pensamos a nosotros mismos como personas que escribimos libros, y si no están en papel no parece que sean libros, y cuando están en papel la distribución es mínima, la lectura es el nivel de lectura o la tasa de lectura es muy baja, y tenemos que cambiar esas cosas. Y tenemos ya las herramientas. Yo tengo la misma fascinación por una tecnología que ha marcado toda mi juventud, que es el libro impreso, pero entiendo que en un momento determinado
es una industria prácticamente insostenible. Es más, algunos intentos tecnológicos que ahora estamos viendo, como el libro digital, los iPads, la parte de lectura de libros, lamento ser tan duro, pero solo son un intento de la industria de perpetuarse controlando el acceso a los contenidos. La cosa que me parece estupenda para la gente que vive de publicar esos contenidos. Pero los profesores universitarios no vivimos de publicar libros. Nuestra máxima fuente de ingresos es la docencia. Nosotros somos servidores públicos del Estado, nos pagan con impuestos de todos. Por lo tanto, creo que moralmente tenemos la obligación, hasta cierto punto, de que nuestro trabajo se beneficie a la sociedad en el mayor amplio sentido posible de la palabra beneficio. Nosotros no vivimos y no comemos de nuestras publicaciones. Lo único que hacemos con ellas es carrera, entre comillas, digamos. Y por lo tanto, tenemos que adaptar muchas cosas, ¿no? Esa alfabetización que tú citabas hace un momento me parece fundamental. Ha habido un cambio entre, digamos, control de calidad en la fuente. Al momento presente es que el control de calidad tiene que estar en el destino, es decir, tenemos que ser los usuarios los que sepamos si algo es bueno o es malo. El otro día leí una frase que me gustó mucho, no recuerdo de quién, lo siento, pero decía que daba gracias a Dios de que la Wikipedia tuviera tantos errores, porque así la gente sabía que lo que leía podía no ser cierto, cosa que cuando en la época de la imprenta y de los libros impresos en las revistas científicas había una especie de creencia generalizada en una calidad que tampoco tenían esos textos, esos libros y esas revistas. Eso nos haría a todos mucho más sensibles, más críticos respecto a lo que leemos y respecto a lo que tenemos que creernos de lo que leemos. Sí, yo no quisiera dejar escapar en esta ocasión el que está habiendo un cambio también en lo que es el copyright, es decir, lo que son las licencias de derecho de copia, la industria que tú nombrabas, ¿no? Y en ese sentido yo creo que el profesorado universitario, como bien decías, la sociedad nos paga por reproducir el conocimiento, difundirlo a los estudiantes, pero también por construirlo, tenemos que tener el compromiso moral, ético y demás de compartir públicamente, sin restricciones, toda nuestra producción intelectual y también de didáctica, ¿no?, de posibles materiales. Y esto nos lleva al concepto de recursos educativos en abierto. Y tú, Jordi, has trabajado mucho en ello y mucho tendrías que decir del copyleft y demás. Yo creo que los autores, cuando los editores acusan a la gente que defendemos las licencias libres de que no protegemos a los autores, yo creo que las licencias libres precisamente a quien protegen es el autor el que decide qué se puede hacer y qué no se puede hacer con su texto. Y si el autor decide que se puede reproducir sin ánimo de lucro, por ejemplo, en cualquier iniciativa educativa, los editores deberían respetar ese tipo de cuestiones. Acabo de leer una noticia antes de venir aquí que cierta universidad norteamericana de mucho prestigio ha decidido prescindir de la revista Nature y de todas sus publicaciones porque les han incrementado al 400% la tasa de suscripción a todas sus revistas. Y ha recomendado el equipo de gobierno de la universidad a todos sus profesores no publicar, no participar en comités de revisión por pares, ni adquirir las revistas del grupo Nature, porque han incrementado las cuotas un 400%. No olvidemos que cada revista científica básicamente es un pequeño monopolio del conocimiento y fija sus precios. Y si lo quieres lo tomas y si no lo dejas. Y si lo dejas te quedas fuera del circuito, es decir, no tienes acceso a esa información. El sistema de la publicación científica en la cual los profesores con fondos públicos normalmente investigan, crean conocimiento, lo publican en revistas que luego su universidad tiene que volver a comprar a precio de oro para ponerla a disposición de sus investigadores, es súper divertido. O que el profesor universitario que escribe un artículo en una revista normal y corriente resulta que no lo puede fotocopiar para sus alumnos porque para publicarlo en la revista ha tenido que ceder los derechos exclusivos de copia y sus alumnos deberían comprar. O el hecho de que en las bibliotecas públicas se quiera poner una tasa por préstamo de libros, como la música, como otros ámbitos, da una idea de los desafíos que supone la cultura digital para el mundo de la imprenta y de la empresa basada en la tecnología de la imprenta. Un desafío en el cual sobrevivirán algunas ideas y otras creo que veremos pronto desaparecer. Así lo esperamos.